Y continuamos recorriendo las páginas de la lección de la escuela sabática de esta semana, cerrando estos 3 meses de estudio sobre la adoración, específicamente esta semana la adoración en el Apocalipsis. Hemos dicho hasta aquí que Apocalipsis es adoración, aunque nos sorprende esta definición, pero claramente las páginas del Apocalipsis nos muestran que el argumento permanente, el centro del desarrollo del Apocalipsis es un conflicto de adoración. ¿A quién adoramos hoy? ¿A quién adoraremos finalmente? ¿A quién adoraremos entonces por la eternidad? Eso determinará nuestro futuro, nuestra eternidad. Y ayer veíamos cómo en Apocalipsis capítulo 13 se nos presenta ese conflicto de adoración entre una falsa adoración, el 666, ese intento de ser el 7, de ser como Dios, y la verdadera adoración, la adoración del Señor, la adoración que nos revela a Dios en su palabra. Y Apocalipsis capítulo 14 continúa esta temática, presentándonos en los primeros versículos 1 al 5, esa escena gloriosa de adoración celestial, los 144.000, con su cántico al Cordero frente al trono de Dios, ya terminada la historia del gran conflicto entre el bien y el mal. Esos 144.000 que sabemos que son un número simbólico, que también podríamos decir mucho acerca de este número, pero tan solo mencionar que se refiere a la multitud de los redimidos. Y hay un texto precioso que se menciona en el versículo 3, y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Nadie podía aprender ese himno. Solamente se lo podía aprender de forma personal. Está señalando San Juan en este versículo de Apocalipsis. Claro, lo que pasa es que los 144.000 se caracterizan por la experiencia personal que han tenido con Cristo. Por eso ese cántico nuevo, que nadie se lo podía enseñar a otra persona, tiene que ver con la experiencia personal, con haber caminado con Cristo aquí en esta tierra, día a día, adorándolo no solamente cuando vamos a la iglesia, sino cada día, a cada momento, en cada acción cotidiana. Y eso hace a la experiencia personal con Cristo que nos prepara para un día poder adorarlo frente al trono del Cordero, allí en ese lugar precioso que el Señor nos está preparando, donde ojalá tú y yo podamos estar. Pero hoy estamos decidiendo si estaremos allí o no, porque para saber ese cántico tenemos que hoy vivir una experiencia personal, conocer el amor de Jesús. Y entonces Apocalipsis 14 avanza con algunos textos muy importantes que tan solo los mencionamos, ¿sí? La lección de hoy nos invita a estudiarlos. Mencionemos que desde los versículos 6 al 12 tenemos el triple mensaje angélico. El primer mensaje que nos dice que en este tiempo final Dios nos llama a adorarlo como Creador, nuestro Creador. La hora de su juicio ha llegado, dice Apocalipsis 14, 6 en adelante. Y esto tiene que ver con el Evangelio eterno, señala este pasaje. El Evangelio eterno es recordar que tenemos un Dios creador, un Dios que nos salva y que de esa manera nos hace llegar con seguridad al juicio. Luego el segundo mensaje angélico nos recuerda que el falso sistema de adoración caerá. La verdad finalmente triunfará. Debemos hoy buscar y vivir la verdad. Y finalmente, el tercer mensaje angélico nos dice que estemos atentos a no caer en el engaño de la marca de la bestia, ¿sí? Que decíamos ayer tiene que ver con este falso sistema de adoración. Regirnos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara y alumbra al sincero. Y finalmente, entonces, este pasaje de Apocalipsis 14 termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. Hoy es un día de oportunidad que el Señor nos regala para buscar en Él las fuerzas, porque esa paciencia de los santos bien podría traducirse el término como la perseverancia, la fortaleza de los que confían en Dios, para guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Hoy el Señor quiere darnos esa fortaleza. Ojalá que podamos buscarlo de todo corazón para que el Señor haga esa maravillosa obra en tu vida y en la mía.